¿Qué es lo que está pasando con Guaraní? ¿Cómo es posible que un club que el año pasado peleó el clausura y no lo ganó literalmente por un punto, hoy en día esté como está? Está séptimo en la liga local, fuera de Copa Internacional y también con un futuro incierto y jugando un fútbol espantoso. En este video únicamente se va a tocar lo futbolístico, ya que lo que viene siendo dirigencial y demás cosas ya lo toqué en otro video. Justamente me faltó mucho lo futbolístico en ese video, así que ahora tocará hacer lo que viene siendo lo futbolístico. Ahora bien, el objetivo del video es aclarar qué es lo que se estuvo haciendo mal, cómo es que llegamos a este punto y también darle explicación a cosas que parecen inexplicables o que quedan poco claras y obviamente ver cómo hallar una solución para estas cosas y cómo planificar un torneo clausura que se viene bravo. Ahora vamos por el orden cronológico de las cosas. En el 2025 Guaraní disputó 2 campeonatos en simultáneo con altas chances de campeonar. Los dos terminó quedándose fuera de la Copa Paraguay en semifinales y terminó perdiendo el campeonato de clausura por un punto, de manera bastante polémica por diversos factores como lo podrían ser arbitrajes en resultados que terminaron perjudicando a Guaraní, como una mano no sancionada a Cerro Porteño contra Nacional que hubiese significado un penal para la Academia que le quitaba 2 puntos al Ciclón, un gol anulado a Diego Fernández y una expulsión a Alexandre Maidana en la misma jugada que terminó perjudicando y también quitándole 2 puntos a Guaraní, una mano inexistente cobrada a John Jairo Sánchez en el partido entre Cerro Porteño y Guaraní, que luego de eso, además de quitarle una jugada potencial de gol a Guaraní, luego de esa jugada, de ese tiro libre, llegó el gol de Cerro Porteño que le terminó quitando los puntos a Guaraní. Un offside dudoso cobrado por el árbitro contra Libertad, en el que básicamente no podemos discutirlo porque la tecnología es tan arcaica que no podés distinguir de dónde se traza la línea. 6 minutos que se agregaron en el partido entre Guaraní contra Trinidense, en el cual le terminan empatando en la última jugada del partido a Guaraní, cosa que obviamente si se hubiesen adicionado 4 minutos o 5 minutos no hubiese pasado, y así muchas polémicas que terminaron derivando en la consagración del Club Cerro Porteño en el Campeonato Clausura 2025. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente después de eso? Después de eso llegó el mercado de fichajes, en el cual la dirigencia tomó la decisión de depurar a muchos jugadores del plantel que evidentemente sí, eran innecesarios, como el caso de Mario López, con el caso de Juan Patiño, con el caso de Alan Pereira, jugadores que además de no rendir, de ser innecesarios, estaban cobrando bastante dinero. Eso fue un acierto por parte de la dirigencia, pero luego terminó también con la salida de Alexander Maidana y Alcides Benítez, un lateral y un volante o volante lateral, que fueron de los mejores jugadores del equipo en ese campeonato clausura 2025. Se terminaron yendo, uno por 500.000 por el 70% o 40% del pase en el caso de Alcides Benítez y Alexander Maidana por $1,500,000. Ambos actualmente con un excelente presente en sus respectivos equipos. Además de eso, tanto Alcides Benítez como Alexander Maidana están en la lista de preseleccionados del profe Gustavo Alfaro y están con la posibilidad de jugar la Copa del Mundo. Ahora, te das cuenta del nivel de esos jugadores y qué hizo la dirigencia para reemplazarlos. La primera decisión fue contratar a Mariano Ramos, un lateral con mucha proyección desde la intermedia de la segunda división del fútbol paraguayo, proveniente de un recién ascendido Rubio Ñu. ¿El resultado cuál fue? 22 partidos tiene la apertura, ¿no? Yo recuerdo solamente 2 partidos buenos de Mariano Ramos, pero no le vamos a caer, es una categoría diferente, en un equipo diferente. Además sabemos que Mariano es un proyecto, con lo cual yo le tengo esperanzas a futuro. Eso no quita que a Guaraní le haya faltado un lateral en el primer semestre, porque evidentemente Alcides Benítez no lo pudieron suplir, no lo suplieron, y si lo trajeron a Mariano es para ser suplente, no para suplir a alguien tan importante. Por otro lado, directamente no trajeron reemplazo para Maidana, o bueno, hubo un reemplazo, Luis Luján Paredes, que terminó jugando, si no estoy equivocado, 1 o 2 partidos y de ahí nunca más hubo
Luis Luján, proveniente del Deportivo Santaní, otro que es proyecto también. No lo pueden tirar a la cancha así a un muchacho que es proyecto. Y Luis Luján, quién sabe, capaz se convierta en el nuevo Maidana porque también viene de Santaní. Y Maidana viene de Ruyoñudo de Santaní, si no estoy equivocado. Pero obviamente nos queda clarito que esos dos jugadores no se suplieron de forma correcta. También yo tengo la teoría de que si trajeron a Imanol Segovia era para jugar de segundo central y de tirarlo a Barbote como lateral derecho, como lo hicieron en gran parte del campeonato clausura. Cosa que si bien funcionó para la saga central, porque Imanol Segovia es uno de los mejores centrales actuales del torneo, para la posición de lateral derecho no funcionó porque Alcides Barbote realmente tuvo un desempeño bastante malo en lo que fue el inicio y todo en la apertura prácticamente. Y en lo que respecta a Maidana, terminó jugando Thiago Servín, que es un muchacho que no es lateral, es central por izquierda. Debería estar en cualquier condición normal siendo el suplente de Saracho y lo tiran a jugar de lateral izquierdo. Una de las cosas que también ocurrieron fue que Agustín Mansur, una de las figuras del campeonato clausura del año pasado, fue ofrecido al fútbol árabe y el trato era que Mansur se quedaba hasta que terminan los partidos de Copa y luego se iba a ir a Arabia. Al sonar esta noticia, evidentemente Mansur eligió cuidarse, eligió no jugar para no arriesgar y terminar completando su traspase a Arabia. Dejó al equipo tirado en los partidos en los que más se lo necesitaba, en los partidos de Copa en los que Guaraní termina quedando eliminado. Y además de eso, le llega la noticia de que Mansur efectivamente no se va a ir a Arabia, al menos por ahora, y simplemente se irá en el segundo semestre. En este caso, se debería ir en breve. Cosa que al turquito, que evidentemente ya se quería ir desde hace mucho tiempo, o al menos desde que empezó el mercado de pases, le terminó calentando bastante, cosa que hizo que evidentemente su nivel baje bastante, baje su contribución, baje su compromiso en los entrenamientos y demás cosas. Y ahí tenemos ya a 3 piezas clave que se terminaron cayendo. Otra cosa que también ocurrió fue la lesión de Aldo Pérez, que en la fecha 1 de la apertura se termina lesionando, a lo cual durante toda la apertura prácticamente estuvo jugando Gaspar Servio, que si bien con el correr de las fechas fue agarrando bastante ritmo, se le notó una evidente falta de confianza. Y es que obviamente Gaspar se preparó en la pretemporada para ser el portero suplente y de pronto pelear titularidad en la clausura. Pero por motivos externos terminaron tirándolo a la cancha. Quién sabe ni siquiera si sigue estando totalmente recuperado, porque Gaspar tuvo una lesión grave en la rodilla y ni bien pudo volver a, jugar con el equipo de primera. Evidentemente, primero le faltaba ritmo, segundo, empezó a tener buenas atajadas, pero hay situaciones en las que no arriesga y eso a mí me hace dudar de si Servio está realmente recuperado de su rodilla, porque en más de un partido los hinchas de Guaraní recordarán verlo a Servio tomarse de la rodilla, y eso quién sabe si no es un indicio de que Servio evidentemente no sale a achicar los centros, a cortar los centros, porque es una crítica que se le hace constantemente. Gaspar Servio tiene miedo a la hora de salir a cortar un centro, y muchas de las jugadas que sufrió Guaraní fueron por ese motivo. También hay jugadas en las que sabe que no va a llegar, entonces directamente ya no arriesga, y eso a mí me hace pensar en si realmente Gaspar no arriesga porque totalmente no está recuperado. Yo espero que durante el Mundial y durante la pretemporada para el clausura consiga recuperarse plenamente y que tenga la seguridad de que si sale a cortar un centro y cae con la rodilla no se le va a romper. Entre todo eso ya tenemos 4 factores que son bastante importantes. Pero ya contando todo eso tendríamos que explicar un factor importante, y es el bajón del rendimiento. En este caso los jugadores citados evidentemente bajaron de rendimiento en la posición por factores que son medianamente explicables. Ahora hay jugadores que bajaron de nivel bruscamente y uno no se explica por qué. Por citar algunos te citaría yo John Jairo Sánchez, Iván Ramírez, Richard Torales, Fernando Fernández, quien dicho sea de paso se volvió a lesionar, entre otros. Y estos prácticamente eran los jugadores que jugaban siempre. Y esto nos lleva a otro de los factores importantes, el director técnico. A inicio del campeonato, el que tomó las riendas del equipo era el profesor Víctor Bernay. Y uno de los que para mí fue uno de sus factores de fracaso en este inicio de la apertura fue que él era un técnico bastante sentimentalista. No sé si sentimentalista, pero sí bastante
más en cuanto a lo psicológico que en cuanto a lo táctico. Entonces, cuando se le cayó el equipo, cuando el equipo pierde el campeonato, además de perder muchas piezas clave, evidentemente el estado de ánimo del equipo cayó, cosa que también afectó grandísimo en el rendimiento de los jugadores, cosa que Víctor no supo manejar y probablemente sea la causa de muchos de los bajones de rendimiento inexplicables en el equipo. Y si bien esto no es su culpa, ya que él no controla, por ejemplo, si le van a traer un lateral de la intermedia para reemplazar un lateral de selección, o si se le va a lesionar el arquero, o si Mansur va a dejar de jugar de repente, evidentemente también tomó decisiones que eran bastante cuestionables y que al final terminaron provocando su salida. Pero también una cosa de la que yo voy a echar la culpa al técnico es la falta de oportunidad a varios jugadores, que evidentemente eran joyas que estaban en bruto y tenían la posibilidad de jugar en la primera de Guaraní y demostrarse, aprovechando por ejemplo las salidas o las bajas de muchos de los jugadores que se terminaron yendo, y también para mostrarse, evidentemente, reemplazarlos y aprovechar el bajón de nivel de muchos otros. Casos así, por ejemplo, el de Agustín Mansur, que podría ser tranquilamente reemplazado por Octavio Alfonso, que se terminó yendo a préstamo a Rubio Ñu. Caso como por ejemplo el de Thiago Servín, que podría tranquilamente ser reemplazado por Patricio Alvarenga, cosa que no hizo. Casos como por ejemplo el de Víctor Céspedes, que con Bernay tuvo muy buenas con Chiqui Arce tuvo muy buenas actuaciones y simplemente Bernay lo borró. Y el chiste se cuenta solo cuando ves que Bernay lo pone en un partido a Iván Ramírez de volante, cuando podía ponerlo a John, que también estaba jugando mal. Ramírez de volante jugaba mal, y ahí tenés la posibilidad de ponerlo a Céspedes y no lo pusiste, no le diste la oportunidad. Y Céspedes metió 2 goles, no sé, en San Lorenzo, un equipo que está peleando el descenso, y John Jairo metió 0 goles. Entonces, esas decisiones de plantilla tan inexplicables también son un factor importante de por qué esto está como está ahora. También es obvio que desde arriba deciden por el entrenador, por el director técnico, y por eso es que lo eligieron a Víctor Bernay y por eso es que lo eligieron al Pipi Romagnoli. Porque la mejor versión del Clausura 2025 se presentó con Bernay jugando con doble 9, se presentó jugando con Iván Ramírez acompañado o de John Sánchez o de Fernando Fernández o del propio Torales. E incluso cuando estaba Arce de director técnico, Guaraní también jugaba así y llegó a la última fecha de la Apertura 2025 con chances de ser campeón. Pero de la nada, literal de la nada, empezó esta obsesión de jugar con 4-3-3 con 3 mediocampistas, 2 de 5 y un mediapunta, que empezó primero poniendo a Fernando Fernández como mediapunta o como tercer mediocampista o como 10 o como les guste llamarlo, y ahora que lo tienen a Mati López, lo ponen a Mati López así, y es evidente que eso lo armaron desde arriba y que no está funcionando. Y es una de las pruebas descaradas y evidentes de que evidentemente no siempre el entrenador es el que termina decidiendo los cambios, las alineaciones, los titulares y en sí la plantilla y la forma de jugar. Y ahí están para mí los factores a destacar de por qué las cosas no salieron bien y de por qué se terminó orquestando todo esto que terminó pasando. Ahora, a quien no le tocó no ser hincha de su club, no importa si sea Guaraní o si sea otro club, el pensar, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esta cosa? Si yo fuese el presidente, ¿cómo rearmaría, cómo arreglaría esta cuestión? Y entonces yo como hincha voy a intentar buscarle una solución a todo este quilombo que está ocurriendo, que esta es la segunda parte. Esta es la parte que es visible, que se puede sentir, ¿no? Pero todo lo que está atrás está en otro video que ya hice, que habla de todo lo que es lo dirigencial, lo técnico y del equipo de trabajo en general, que lo subí hace un tiempo. Pero en cuanto a lo futbolístico y en cuanto al equipo, voy a ir viendo puesto por puesto qué es lo que se puede hacer y explicar algunas cosas que no quedan claras. Ahora, empezamos por el puesto de portería. ¿Qué necesita Guaraní en el puesto de portería? Primero que nada, que en este mes y medio que tenga, Servio se recupere. Se nota de lejos que su rodilla todavía no da para jugar en primera y para competir al menos al nivel de un equipo que quiere salir campeón de algo. Todavía no le da, entonces en este mes y medio, de última que se cuide bien y que después empecemos a pensar de pronto en ponerlo de titular indiscutido.
Es más que evidente que estando Serbio la dirigencia no va a buscar un portero, además de que está Marino Arzamendia, que si no estoy equivocado termina contrato en este semestre, o sea que estaría terminando contrato ahora. No solo yo digo que Marino Arzamendia no tiene que renovar. Primero que nada yo digo, él nunca debería de haber llegado, nunca debió haber llegado al club. Es una de las contrataciones, te diría yo, más innecesarias de los últimos tiempos. Porque recordemos que en esa época no solo estaba Aldo Pérez, sino que también estaba, ¿cómo se llama este muchacho? Martín Rodríguez. Entonces vos, viendo que tenés dos arqueros, no veo la necesidad de traer un tercero, porque tenía dos y luego estaba el arquero de la reserva de las inferiores. Pero viendo que tenés tres, ¿por qué traes otro más? Pero no te voy a mentir, hoy en día para mí es viable que se quede Marino Arzamendia, porque imagínate que Sergio está con la rodilla floja, se nos vuelve a romper y tendremos que volver a jugar con Marco Jiménez, cosa que evidentemente uno no quiere. Pero en sí es una gestión espantosa de una posición tan importante. Sigamos viendo la defensa. En la defensa están Saracho e Imanol Segovia. En esa saga atrás vamos a contarlos a los cuatro. Tenés Ramos, Segovia, Saracho y Thiago Servín. Primero que nada se necesita un lateral izquierdo. ¿De dónde vamos a sacar un lateral izquierdo? De la plata que se puso por Maidana. Para que te des una idea, Aldo Maiz cuesta 500.000. Bueno, tenés Aldo Maiz que es mediocampista, necesitamos un lateral izquierdo que de última valga $600.000. No es caro $600.000. Un buen lateral de $600.000, que es mucho menos de los 1,5 millones que pusieron por Maidana, y dejarlo al pobre de Servín como suplente de Saracho y al pobre Luis Luján como lateral suplente. O de última, algo que debieron hacer hace mucho tiempo y no hicieron, fue probar a un pibe de las inferiores como lateral. Sabías que se iba a ir Maidana y no tenías lateral ni titular ni suplente. Entonces de última lo pones a Alvarenga, lo probás todo en la apertura, ya que en la apertura terminó en el momento en el que perdimos contra... Sinceramente ya no me acuerdo en qué momento se terminó la apertura para nosotros, pero cuando quedamos fuera de competencia ya lo tenías que poner a un lateral izquierdo para poder descansar a Servín, dejarlo de central suplente, poner a un lateral que sea lateral, y si no tenés, compra uno. Y de lateral derecho estaba Barbote, espantoso, Dani Pérez, espantoso, Ramos, espantoso también, pero Ramos es un proyecto, dejémoslo a Ramos y pongamos un lateral derecho como la gente. Obviamente la idea era dejar a Imanol, mandarlo a Barbote de lateral, salió espantosa la jugada. Y ahora Guaraní necesita un lateral derecho con el que pueda competir, porque evidentemente con Ramos no vas a competir. Ahora, yo te diría, ponele a Ramos de titular, pero trae un lateral por lo menos. Ahora, yo entiendo que la prioridad es traer un lateral izquierdo, porque literalmente no hay lateral izquierdo. Entonces traer un lateral izquierdo, y lateral derecho tenemos Ramos, Pérez, Barbote, tenemos tres. O sea que, bueno, pone al mejor lateral derecho entre los tres, y cuando ya quedemos fuera de competencia, ponelo al que esté con más proyección, porque digamos que Guaraní a la 7ª, 8ª fecha ya digamos que está fuera del mapa, ya no hay chance alguna de pelear de clausura. Bueno, ahora empezá a poner al que más proyección tiene entre los tres. Entre Dani Pérez, Barbote y Ramos, el que más proyección tiene es Ramos. Entonces cuando ya esté fuera de todo, de última, alimenta a un lateral derecho que tiene futuro, y de ahí después vemos. Ahora, si me preguntas, entre los tres no traes nada, lo dejas a los tres y al que está mejor entre los tres lo pones. ¿Quién va a estar mejor entre los tres? No sé. Si el que está mejor entre los tres es Ramos, perfecto. Pero lo que sí vas a tener que traer sí o sí es un lateral izquierdo. Y ahí está una de las primeras incorporaciones que son, digamos que, obligatorias. Porque pensalo así, lateral izquierdo, pones un lateral izquierdo, lo mandas a Serena a la banca y con Servín tenés lateral izquierdo suplente, y además de lateral izquierdo suplente tenés central por izquierda suplente. Y si lo mandás, digamos, a Ramos de lateral derecho, tenés Dani Pérez, lateral derecho suplente, y además a Alcides Barbote como central por derecha suplente. Perfecto. Ahora vamos con el mediocampo. Primero que nada, hay que traerlo de vuelta a el muchacho, ¿cómo se llamaba este muchacho? Octavio Alfonso, ¿verdad? A este hay que buscarlo de nuevo, pero no lo vamos a poder traer ahora porque seguramente termine su préstamo de 1 año, lo tengamos recién para el próximo año, más maduro y demás cosas,
Y ahí vamos a empezar a darle oportunidad. De momento tenemos a Patricio Tanda, tenemos a Luis Martínez. Ahora te digo, a mí Luis Martínez me gusta y no me gusta a la vez. Me gusta en cuanto a lo que es su función de recuperador, de agresivo, de no tan técnico, pero sí muy aguerrido. Eso es algo que estuvo perdiendo durante mucho tiempo. Eso es algo que tenía Maíz, que cuando Martínez estaba mal, lo ponías a Maíz y Maíz te rendía más que Luis Martínez. En este caso ya no está Maíz y Luis Martínez está mal. Entonces necesitamos un mediocampista con las cualidades de Aldo Maíz en ese mediocampo, y ahí te das cuenta de que no puede ser Llanos porque Llano es un espanto realmente malo. No puede ser Mati López porque Mati López tampoco es de ese perfil. Entonces vos decís, se queda Luis, ¿a quién más vas a poner? A menos que te traigas a otro. Pero claro, esta dirigencia no va a traer a otro porque ya te estoy pidiendo un lateral izquierdo, no me vas a traer un mediocampista porque tenemos 50.000 millones de mediocampistas. Entonces la mejor opción que tenemos es dejarlo a Tanda como 5 y dejarlo a Luis Martínez como su acompañante, su motorcito, su recuperador. Ya después lo dejas a Llano como suplente de Luis Martínez y después vemos qué pasa. Ahora, yo soy un fiel creyente de que Guaraní no tiene que jugar 4-3-3 y que Matías López no tiene que jugar. Matías López, si juega, es para ser suplente de Tanda, jugar en la posición de Tanda acompañado de Martínez o de Llano, pero que no tiene que jugar como tercer mediocampista o como media punta. Guaraní tiene que jugar con 2 en el medio, 2 volantes y 2 nueves. Entonces, para los extremos lo tenemos de un lado a Derlis Rodríguez y del otro lado a Diego Fernández. La izquierda está perfectamente cubierta con Derlis Rodríguez y con Patricio Coronel. Y de última, si ninguno de esos te convence, lo tenés a Kevin Ferreira. Así que de ese lado estamos impecables. Cuando se vaya Derlis Rodríguez va a entrar Coronel porque se vienen rotando mutuamente. Y la verdad es que Coronel lo está haciendo muy bien. Coronel es del club, o sea que cuando se vaya Rodríguez, bárbaro. Ahora el problema lo tenés por la derecha, porque si bien está Diego Fernández, que fue uno de los mejores jugadores de la apertura, no tiene suplente. Diego Fernández en 45 minutos se le acaba la pila, entonces tenés dos opciones: o pones un titular o lo pones a Diego Fernández de titular y que en 45 se te vaya. Bueno, lo pones de suplente a Diego y después en el segundo tiempo lo tiras a la cancha y te haces un escándalo. Pero digamos que lo querés poner de titular. De titular, a los 60 minutos ya Diego Fernández no funciona. Diego Fernández, además de tener ese defecto, no tiene suplente. Entonces ahí es cuando los técnicos se mandan la de ponerlo a Iván Ramírez como extremo por derecha en la posición de Diego Fernández y no termina funcionando. Entonces ahí yo digo, no tenían que dejarlo irse a Víctor Céspedes. Bernay enfrió a Céspedes y en Céspedes tenía un suplente para Diego Fernández. En este caso lo tiene con Kevin Ferreira, pero Kevin Ferreira es muy chico para tirarlo a debutar en primera y además jugando a perfil cambiado. Entonces a partir de ahí tenés dos opciones: o lo tirás a Kevin Ferreira perfil cambiado, o lo traes de vuelta a Céspedes, o comprás un extremo por derecha nuevo, porque John Jairo se va a ir, afortunadamente se le termina el contrato y se va. Haciendo el recuento te pedí un lateral, te pedí un mediocampista, te pedí un extremo por derecha y ahora te voy a tener que pedir un 9 porque Guaraní no tiene número 9. En la lista de número 9 están Fernando Fernández, lesionado. Richard Torales, un desastre. Iván Ramírez, un desastre. Nelson Romero, un desastre. Y entre todos esos no te hacen un gol. Ahora, está la opción de poner al Brujo Centurión. Opción que debieron haber tomado en el preciso momento en el que quedamos fuera de competencia para empezar a darle el rodaje. Lo mismo que tenían que haber hecho con Ramos, que tenían que haber hecho con el pibe Patricio Coronel, que tenían que haber hecho con este muchacho Centurión. No lo hicieron. Entonces para mí, al menos para mí lastimosamente, el Brujo tendrá que seguir enfriándose y peleándola para conseguirse un hueco entre los titulares, que de momento no lo va a tener, a menos que la dirigencia no traiga un 9. En ese caso sí, perfecto. Adelante Centurión, hace una pretemporada, rompela toda, metele 50.000 goles en los entrenamientos al arquero y ahí metete al puesto de 9, que si es por mí bárbaro, hacelo por favor, te lo pido, porque me encantaría sacar un 9 como vos. Pero en cualquier club serio del mundo se debería traer a un número 9 y seguramente Fernando Fernández haga una pretemporada para jugar clausura y seguramente empiece. A ver, si Fernando Fernández, que tampoco está tan viejo y tampoco está tan
más para allá que para acá, si se anima a hacer una buena pretemporada, porque Fernández tiene eso que me encanta, que es que más allá de lo desastrosamente mal que pueda estar en cuanto a lo físico, mientras no corra, mientras le pasen los años, mientras más viejo esté, él tiene una técnica y una calidad que no se va con los años. Me explico. Digamos que un jugador a los 28 es rápido, metedor, aguerrido, llega a todas, cabecea, salta un montón, pero cuando le pasan los años eso se le termina cayendo. Ahora lo contrario es con Fernández. Fernández tiene una en el área, una la manda a guardar, independientemente a qué edad tenga. Pero eso sí, necesita un físico que le permita jugar 90 minutos de un partido, que le permita aguantar un partido extenuante, que le permita de pronto jugar solo como en punta, digamos que le echan al 9 acompañante o se les va un jugador y él tiene que quedar en punta, tiene que tener un físico que le permita hacer esas cosas. Ahora, si Fernández se pone las pilas porque tan viejo no está, se recupera de su lesión y agarra estado físico, créeme que va a ser un 9 titular y uno de los que Guaraní necesitaba. Ahora, lastimosamente eso no depende de la dirigencia, depende única y exclusivamente de él y no sabemos si va a pasar. Pero pongámonos en contexto, porque esto es de encontrar soluciones. Digamos que esto termina ocurriendo. ¿Qué pasa ahí? Tendríamos que agarrar un segundo 9. En gran parte del torneo el segundo 9 fue Iván Ramírez, el que estuvo acompañando a Ferfer cuando jugaba con Chiqui y el que fue el 9 titular cuando entró Bernay y se lesionó Fernández. Pero ahora nos encontramos en la situación de que hay un solo 9 y si la dirigencia sigue con esto de poner 3 mediocampistas, seguramente lo quieran poner a Fernández como tercer mediocampista, cosa que yo desapruebo completamente. Pero digamos que se encuentran soluciones si Ferfer juega de 9. Tendría que tener un muchacho ahí al lado acompañándolo. Tenés la opción de ponerlo a Torales, que para mí, descartado. Ramírez, cada día juega peor, también descartado. Nelson Romero, habrá que ver. Como suplente, te lo firmo. Y el pibe Josué Centurión, que para mí sigue siendo una duda constante. Tenemos que verlo para ver si pueden funcionar entre los dos. Pero en caso de que eso no funcione, qué triste, ¿no? Porque sería volver a poner a Fernando Fernández después de cuántos años lleva en el club, ¿no? Cuántos goles gritamos de él y sigue teniendo que ser él el que venga a salvar al equipo. Él tendría que estar acompañado, si no es de un segundo 9 como Miño, que no sabemos si se va a recuperar, tienen que traer a un 9. Entonces, entre todo lo que te estoy pidiendo, porque te pedí un lateral izquierdo, te pedí un extremo por derecha, te pedí un mediocampista y ahora te estoy pidiendo un 9, son 4 puestos que te estoy pidiendo cubrir. ¿Cuáles son los que sí o sí tienen que traer? Digamos que, bueno, necesitamos esto. Bueno, tráeme 2 de estos y el resto nos arreglamos, ¿no? Yo digo que tendrían que traer al 9, un 9 que sea peleador, batallador, que te gane todas arriba, y que Ferfer con la técnica y sin tener que correr 700 metros para cabecear una pelota y luego tener que volver a correr 700 metros para llegar al arco, sea el que haga el trabajo sucio para que él simplemente tenga que definir, porque eso es lo que mejor hace. Ferfer no tiene la cualidad de correr y de chocarse con todo el mundo. Él, tac, le mete un toquecito a la pelota y adentro de la red, ya está. Ahora necesitamos a alguien que le deje la pelota así. Te diría, trae al 9, trae al lateral izquierdo. Esos 2, que sean de calidad, que sean buenos de verdad. Y después el mediocampista y el extremo por derecha son caprichos. Eso es lo que necesita Guaraní hoy en día para rearmarse para la clausura. Ahora mira que el Pipi Romagnoli tiene un perfil de entrenador que yo te digo, puede pelear a una cosa. Que yo te diría que para el Pipi tiene que ser la prioridad. El Pipi debería, a consejo mío al menos, priorizar ganar la Copa Paraguay. Porque Guaraní tiene últimamente el camino hasta los cuartos de final de la Copa bastante sencillo. Generalmente siempre le toca octavos contra un equipo de intermedia, cuartos contra un equipo de intermedia y generalmente se le complica en semifinales. Ahora yo le diría a Romagnoli, no te descuides en los partidos de Copa y simplemente anda a asegurar eso, que ese sea tu objetivo. Vos no se lo digas a nadie, vos cuando te pregunten decís, vamos a ir a pelear todo, vamos a priorizar todo, pero cuando te pregunten eso, si no te lo preguntan vos, guardátelo para vos y planteate ganar la Copa Paraguay. Porque para eso estás ahora. Mira, tenés el perfil de entrenador que está para ganar la Copa Paraguay. Y mira que la parte que menos peor estamos es en lo defensivo. Así que sí,
afirmás una buena defensa y un mediocampo medianamente sólido, te digo, estás para ganar la Copa Paraguay, Pipi, Cuanto menos, si se te complican las cosas en el clausura, ya, asegura la Copa. Y simplemente eso. Ese fue mi envío. 30 minutos de queja prácticamente me salió este video. En algunos hablo más bajito porque bueno, me pueden escuchar y demás cosas. Y a mí esto de que me escuchen haciendo los análisis fuera de lo que es YouTube me incomoda bastante un poquito, ¿no? Entonces ahora quiero pedirles una cosa. Que si tenés un amigo que sea de Guaraní, compartíselo. Que se entere de cómo están las cosas ahora, porque si cosas como las que están pasando con nosotros ahora le pasaran a Cerro o a Olimpia, realmente estarían los medios hablando de esto a más no poder. Y si me preguntas a mí, para mí es una vergüenza que pasen estas cosas y que tengamos que estar hablando de esto, y principalmente que la gente no sepa, porque la gente tiene que saber. Así que no te pido que me sigas, no te pido que likees esto, pero te pido que si tenés un amigo aurinegro, que lo vea. Muchas gracias.